Ahí está. Ah, ahí está, ahí estamos. Ahí están, no sé qué están viendo. Voy a intentar. Genealogía de la filosofía. Claro, porque a mí me aparecía una pantalla como distinta. Ahí Ahí Ahora está. aparecen dos nada. cosas. Ahí está, ¿no? Sí, Sí. Sí, ahí completa. perfecto. Bien. No, igual esto era como la portadita, pero vamos con, vamos con lo que interesa y vamos ahí al hueso, con la teoría de los tipos lógicos. La definición que da a mí me parece horrible, horrible la verdad, pero es la siguiente, ¿no? Dice, en su forma técnica esta teoría sostiene simplemente que una palabra o símbolo puede formar parte de una proposición significativa y en este sentido tener significado sin que siempre sea posible sustituirla por otra palabra o símbolo en la misma u otra proposición sin que se origine un sinsentido. O sea, básicamente que no se puede sustituir cualquier palabra por cualquier otra en una proposición y mantener el sentido. El tema es que eso me parece una mala definición, eso es una obviedad para todo el mundo, ¿sí? De hecho, el ejemplo que da también es bastante obvio. Bruto mató a César tiene significado, aunque mató a César no tiene sentido. De modo que no podemos sustituir Bruno por mató, aunque las dos palabras tienen sentido. Entonces, eh, o sea, los tipos lógicos para Russell van a ser bastante determinados y van a ser los que tienen que ver con la lógica proposicional. Podemos tener constantes de individuo, podemos tener variables, podemos tener propiedades y podemos tener relaciones. Y las relaciones pueden ser de varios grados, ¿no? Pero como mínimo relaciones entre dos individuos. Entonces, esos van a ser como los tipos lógicos que vaya a tener en cuenta Russell. Ahora, me parece a mí que esta definición es bastante mala, porque lo único que nos está diciendo es que no podemos reemplazar cualquier palabra por otra en una frase y mantener Che, el sentido. perdón, Nacho, Sí. el inglés sería slide to César, porque en ese sentido podríamos tener un participio y eso sería un sustantivo. Estás reemplazando un sustantivo No, por un creo que es sustantivo, literalmente el mismo verbo. pero Mató, mató mató. en pasado es participio, se puede sustantivar. Claro, pero el tema es que me parece que no se mantendría el sentido igual, porque lo tendrías que poner en el predicado para hacer eso. O sea, él lo que quiere poner es acá algo que sea notoriamente ridículo. Claro, pero que sea también pensable. Por ejemplo, yo estoy pensando en la próxima reunión que vamos a tener, que es la de Carnap, donde habla también de los tipos lógicos y habla de categorías de palabras. Y sí, está bien, cuando armo una oración tengo que tener sustantivo, verbo, sustantivo o adjetivo, no sé. Ahora, yo, por ejemplo, no puedo poner 2 más 2 es silla o algo así. Digamos, en ese sentido habla además de las categorías sustantivo, verbo, adjetivo, lo que sea. Dentro de eso también tenés subcategorías y dentro de esas subcategorías otras subcategorías y tenés que ordenarlas para que no se originen sin sentidos, a pesar de que sintácticamente se puedan formar. Eso es lo que, capaz que acá tiene algo que ver. Claro, bueno, acá sería más simple la perspectiva de Russell porque no es que quiere clasificar a las palabras en sí mismas, sino que mató a indica una relación y vos no podés poner una relación en el lugar de un nombre que si vos lo simbolizás en lógica tendría, no sé, una constante individuo. O sea, Está bien, simplemente eso es lo que quiere poner. listo. Eh, digamos, la clasificación de palabras en sí misma no le importa tanto porque dice, bueno, sí, es medio ridículo, el lenguaje natural origina sin sentidos todo el tiempo. Eh, pero, ¿qué pasa? Si simbolizamos cosas de este estilo, mató a César, de hecho, creo que no sé si una buena traducción diría mató a César. No sé cuál es el original en inglés. Eh, pero bueno, la idea es justamente que no podés poner el símbolo de una relación en el lugar del símbolo de un individuo. Para mí, una posible forma de mejorar la definición, porque acá no me queda claro cuáles son los tipos lógicos, no puedo derivar de esta definición los distintos tipos lógicos que hay.
porque digo simplemente, bueno, no puedo poner cualquier palabra en cualquier otra. O sea, ¿qué pasa? Este mismo ejemplo que se pone acá, yo lo puedo explicar diciendo, bueno, mató a César no es gramatical. No necesariamente necesito caer en una teoría de los tipos lógicos para poder explicar este error. Digo simplemente, sí, es agramatical, esto es un verbo en el lugar de el nombre del sujeto. Claramente eso no cierra porque es agramatical y nada más. Entonces, nada, y es todo lo que nos dice la definición de él. No permite diferenciar entre agramaticalidad y falta de sentido por un motivo lógico. Entonces me pareció que una posible forma de mejorar la definición diría que tenemos un mismo tipo lógico cuando, pese a la sustitución de una expresión por otra, se conserva la significatividad del conjunto. Es decir, si una misma proposición sigue siendo significativa cuando cambias una expresión por otra, esas dos expresiones son del mismo tipo lógico. Entonces, Bruno yo lo puedo cambiar por mi perro, ¿sí? Bueno, mi perro sería del mismo tipo lógico que Bruno, y sí, sería del mismo tipo lógico, ambos los podría poner eventualmente con una constante individuo. Y así sucesivamente. Mató a lo podría cambiar por cualquier otro tipo de relación entre dos individuos y seguiría teniendo sentido el conjunto, ¿sí? No es el mismo sentido, pero seguiría teniendo sentido el conjunto. Entonces, bueno, es como una especie de sustitución salva significación, una cosa así. Y ese sería el criterio para identificar tipos lógicos. Pero bueno, nada, no sé si tienen algún comentario de esto de... Sí, Sí, mm, yo lo estoy leyendo ahora de vuelta y no deja de tener cierta oscuridad, porque incluso la oración siguiente a la cita que vos pusiste ahí en sí, pantalla, él aclara, dice, expuesta de este modo, la teoría puede parecer una perogrullada. Bueno, da el ejemplo de Bruto, mató a César, etc. Y dice, esto es llano sentido común, pero desgraciadamente la mayor parte de la filosofía consiste en el intento de olvidarlo, o sea, de olvidar esta cosa de sentido común, de esta perogrullada. Y después empieza a explicar, y a mí me pareció intuir que la clave eh, para comprender es que hay palabras que no tienen un solo significado, sino que pueden tener infinitos, dice, o algo así. Ahora perdí la línea. Para dar sí, sentido a esas él dice, por ejemplo, las siguientes palabras, por su misma naturaleza, pecan contra él, supongo que contra esta teoría. claro. Eh, atributo, relación, complejo, hecho, verdad, etc. Para dar sentido a estas palabras, tenemos que hacer un rodeo mediante palabras o símbolos y los distintos modos en que pueden ser significativas. Y aún entonces, por lo general, no llegamos a un significado único, sino a una serie infinita de significados diferentes. Bueno, y sigue. Eh, sí, Claro, yo no termino bien de entender el problema y la respuesta que él da a, a sí. ese problema. El tema es que hay algunas, por ejemplo, cuando decimos la palabra relación, ¿no? Él dice, la palabra relación, ¿sí? O vamos a suponer el predicado, es una relación. Tal es una relación, ¿no? X es una relación. Yo lo que estoy diciendo ahí, o sea, la misma palabra relación me debería dar cuenta de que yo lo que estoy escribiendo es una relación entre dos términos, pero el predicado es una relación, es una propiedad, ¿sí? Entonces, el mismo uso de la palabra relación me confunde en sí. ¿De lo que estoy hablando es una relación o de lo que estoy hablando es una propiedad? Si lo puedo poner simplemente en términos de alguna propiedad, lo tengo que poner en términos de una relación. Eh, Sí. hay algunas otras palabras con las que pasa lo mismo. Por ejemplo, no sé, eventualmente para Russell, realidad. Bueno, con realidad, ¿te estás refiriendo a algo que existe o simplemente lo usás como una especie de adjetivo cuando decís tal cosa es real? ¿No? Entonces,
puede ser una propiedad o puede ser algo que vos estás designando con una palabra y te estás refiriendo a un pretendido individuo, ¿no? Entonces, como que son ciertas expresiones, las que pone ahí, las que cita en los ejemplos, que en el uso cotidiano nos hacen confundir los tipos lógicos entre sí. Y eventualmente eso, ¿qué tiene como consecuencia? O sea, ¿qué quiere evitar con la teoría de los tipos lógicos? En que nosotros simplemente por confundirnos con el lenguaje natural caigamos en una lógica de sujeto-predicado. Cuando él dice, no, bueno, tenemos que usar la lógica proposicional y ya no podemos hablar de la lógica sujeto-predicado de Aristóteles. Aristóteles cayó en la lógica de sujeto-predicado por esta confusión. Porque, por ejemplo, todas las relaciones se puede decir, pensamos que se pueden expresar como propiedades. Yo simplemente digo, bueno, mató a César es una propiedad de Bruto. Y no, mató a tal, X mató a Y, es una relación, César es un individuo, Bruto es otro individuo. Si lo pienso como sujeto predicado, pienso que mató a César es una propiedad. Entonces o es un atributo, y ahí me confundo, digamos. Entonces lo que quiero evitar con la teoría de los tipos lógicos es la confusión y caer en la lógica de sujeto predicado, que encima para él es la causa de todos los errores de la filosofía aproximadamente. Está bien, está bien. Ahí me parece que me cierra un poco más. No, igualmente me parece que con este texto él mismo impide que cierre la idea del todo, pero me parece que va por ese lado. Pero bueno, simplemente para seguir un cachito más y terminar de ilustrar esta cuestión de los tipos lógicos, acá arriba les menciono que, bueno, para Russell cuando nos enfrentamos a una afirmación, tenemos que considerar que refiere a un hecho. O sea, él llama hecho a lo significado por una afirmación. ¿Sí? Una afirmación significa un hecho y un hecho al mismo tiempo es significado por una afirmación o negación, ¿no? Y a su vez, los hechos se conforman a partir de simples propiedades y relaciones. ¿Sí? Entonces, lo simples es cualquier cosa a la que yo le ponga determinado nombre. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, Bruto o Bruno, perdón, en el ejemplo anterior. ¿Sí? Yo le pongo nombre y lo que nombro siempre son determinados individuos que él va a llamar simples. Él dice, bueno, lo que sea simple depende de una... Con el mismo sistema lógico, lo que sea simple depende de una mera convención, y mientras todas los simples sean similares, se puede usar este aparato lógico. Pero bueno, eventualmente simple es todos los componentes atómicos de los que está hecha la realidad. El tema es que cuando tenemos hechos, hay más que simplemente simples, sino que también tenemos propiedades y relaciones de los simples. Y entonces es que menciona, dice, el símbolo de un hecho debe ser una proposición, no solamente una palabra o letra. Los hechos pueden ser afirmados o negados, pero no nombrados. Esto ilustra cómo el significado es una relación distinta para diferentes tipos. El significado es una relación. ¿Por qué? Porque es una relación entre un determinado palabra o símbolo y el hecho que significa en el caso de que el símbolo sea una proposición, el individuo que seleccione en el caso de que sea una palabra o una letra, ¿sí? Pero eso es una relación, el significa una relación de referencialidad que tiene justamente cada uno de estos símbolos, ¿no? Pero dice, bueno, esto ilustra cómo el significado es una relación distinta para diferentes tipos. El modo de significar un hecho es afirmarlo, el modo de significar un simple es nombrarlo. Así como el modo de significar un simple es nombrarlo, y yo le tengo que poner un nombre a cada uno de los simples, el modo de significar una propiedad sería decir, tener una función proposicional que diga X es, y ahí viene la propiedad. No sé, X es rojo. Ese sería el modo de significar una propiedad, a través de esa función proposicional. Y el modo de significar una relación, por ejemplo, diádica, sería, no sé, X mató a Y, ¿no? X mató a Y sería la función proposicional que significa esa relación, de forma indeterminada. Entonces, un hecho se supone que no tiene variables, tiene todos elementos simples relacionados o de los cuales estoy predicando una propiedad.
Pero bueno, básicamente esa es la teoría de los tipos lógicos. O sea, acá parece un poco más concreto cuáles son los tipos lógicos para él. Propiedades de relaciones simples, y cuando yo tengo una determinada expresión que va a ser la proposición, que tiene solamente simples propiedades y relaciones, no tiene ninguna variable, entonces ahí tengo una proposición que está refiriendo un hecho. Su ontología, en definitiva, está determinada por este aparato lógico. Él dice, para mí el mundo está compuesto de simples. Y esos simples les voy a llamar acontecimientos. Y a su vez los acontecimientos pueden ser cada vez más complejos, pero todo el resto de los acontecimientos en los que intervienen propiedades y relaciones son supervinientes a partir de los simples. Y fin, no hay mucho más. Así que bueno, no sé si esto, o sea, me parece que es importante porque después el resto lo va a retomar. Bueno, como bien decías vos, Juanma, después el resto va a retomar como este proyecto. Y esperemos que traten de definirlo un poco mejor. O sea, porque esto yo lo puedo comprar, esta parte. Lo que no puedo comprar es la definición que me dio. O sea, pero bueno, eso ya es el quilombo que me queda a mí en la cabeza. A ver cómo se puede mejorar esa definición si fuéramos raselianos. Pero bueno. Igual podemos volver cuando toque algún texto que vuelva sobre esto. Sí, Venimos de totalmente. vuelta a esta cita a ver qué luz trae o no. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, yo, si ya estamos con esta parte, entonces dejo de compartir y ya te Dale. dejo todo para vos. A ver si Dale. te... Ah, qué lujo. Ahí se ve. Sí, Excelente. excelente, Bueno, excelente. Encima lo pusiste en alemán. sí, porque consulté acá con la patrona a ver si estaba bien traducido. No, mi pareja Silvina es traductora de alemán Qué ventaja, ¿eh? y ¿Vende en algún... significa viraje o cambio o muchas cosas? Le pregunté sin decirle la traducción y me dijo que sí, que se tiene que entender como giro, cambio de dirección, viraje, bueno, está dentro de los términos, me parece a mí que se puede traducir o que se entiende la idea. Claro, Eh, no, yo con el alemán, bueno, tengo la ventaja de tener a quien consultar, pero siempre me despiertan sospechas las traducciones, porque como tiene una forma medio compleja a veces de construir conceptos, viste, que son un mismo término, es la conjunción de tres, cuatro términos individuales, y a veces, bueno, despierta sospechas y cuál es la que hace amalgama las otras. Bueno, es por tiene ignorancia nada más. estructuras sintácticas además muy largas, con Muy largas. muchas subordinadas, muchas. Sí, Y el el verbo verbo aparece en al el final. final, Sí. claro, tal cual. Eh, bueno, pero yendo al texto, eh, así como comentario previo, me parece, me resultó muy interesante porque es como llegar a un texto que es de primera mano de muchas cosas que conocemos por intermediarios, ¿no? Yo veía en la nota al pie de que este artículo apareció inauguró el primer número del volumen 1 de Erkenntnis, que era la publicación del Círculo, ¿no? Así que de alguna manera me parece que ofició como una especie de preámbulo, de presentación del órgano oficial de ellos. Y de alguna manera
resulta también encantador ver la formulación. Está bien que el manifiesto es anterior, ¿no? Es un par de años anterior. Pero acá uno lo ve como planteado desde la personalidad de Schlick. Así que, bueno, por ese lado tenía ese encanto, porque además, bueno, él eh, hace algunas argumentaciones y justificaciones para sostener lo que dice. Bueno, como habrán visto, es un texto muy cortito. Me parece que las partes en que se podría dividir es una presentación de la posición de ellos con respecto a lo que se concebía como filosofía hasta un determinado momento histórico que él eh, identifica con Frege, con Russell y sobre todo, Wittgenstein. Y bueno, un elogio y una enumeración de las ventajas que este cambio en la concepción de la filosofía va a tener para la ciencia en particular, pero para todas las ramas del conocimiento en general. Yo me puse a buscar un poco sobre algunos datos biográficos y bueno, encontré que nació en Berlín, era de una familia de clase media, estudió física, fue alumno de Max Planck, y en algún momento de su desarrollo intelectual se pasó a la filosofía. Y algunos años después consiguió un puesto en varias establecimientos universitarios en Rostock, en Kiel, y finalmente la que quizás es la más célebre o importante o relevante para lo que significó después el Círculo de Viena, es la cátedra de Filosofía Natural en la Universidad de Viena en 1922. Hizo una publicación sobre espacio y tiempo en la física actual, que es una introducción filosófica a la relatividad, que fue, dice la entrada del Stanford, que fue muy bien recibida por mucha gente, sobre todo por Einstein. También publicó una teoría general del conocimiento, quizás ahí ya se ve un poco su interés hacia la filosofía, ¿no? Y, y bueno, a partir del nuevo cargo en esta cátedra de filosofía natural en la Universidad de Viena, es el origen del círculo, ¿no? La Stanford menciona que empezó a colaborar con el matemático Hans Hahn y con el sociólogo y economista Otto Neurath, formando un pequeño grupo que después se fue ampliando en la década del 30 con, bueno, la llegada de Carnap. Gödel menciona también algunas participaciones externas, Nagel, Quine en Estados Unidos, Ayer, que es el compilador del libro que estamos usando en Gran Bretaña, Tarski en Polonia y Hans Reichenbach en Alemania, que también vimos algún texto. Y entre las obras, bueno, que mencioné, esto lo saqué del de Ferrater Mora. También tenía una cierta, algo que me despertó curiosidad, es que tenía una cierta preocupación ética. Y en la entrada del diccionario de Ferrater Mora menciona que mantenía una posición eudaimonista.
Así que, bueno, lo menciono porque me resultó interesante. Pero después, más que nada, son todas obras, en principio, acerca de la física y después más volcadas hacia la filosofía, ¿no? Bueno, yendo al artículo propiamente dicho, bueno, el primer planteo claro que hace, me parece, es acerca de la situación previa de la filosofía hasta este viraje que él menciona con creo que puntualmente me parece puntualizado en el Tractatus de Wittgenstein, ¿no? Se presupone que hay cierto grado de claridad respecto del progreso filosófico de la humanidad hasta cierto tiempo, hasta el tiempo del último gran pensador, y que a partir de entonces las aportaciones de la filosofía han sido dudosas o nulas. Él menciona que esto era una sensación general en esa época, pero también, a ver, voy a correrlos. Pero también esta actitud de respeto me pareció entender que él la pone en cuestión y la adjudica a que solemos tener una actitud de respeto hacia el respeto histórico, hacia ciertas eh, filosofemas antiguos, dice él, y que eso nos hace también además considerar con cierta admiración algunos sistemas filosóficos que, si uno los considera desde su significación objetiva y no histórica, bueno, también son cuestionables ellos, además de las aportaciones posteriores a él, en las que todos concuerdan que fueron dudosas o nulas, ¿no? Y además argumenta que el hecho de que los pensadores más talentosos en filosofía son los primeros que han creído necesario reformular todo el sistema y no apoyarse en eh, los supuestos logros adquiridos por los pensadores anteriores. Así que esto también funciona como una especie de argumento sobre la cuestionabilidad de la filosofía previa. Bueno, y tiene frases bastante contundentes donde expresa esto. Por ejemplo, 2000 años de experiencia parecen mostrar que ya no pueden tomarse en serio los esfuerzos de la filosofía para poner un fin al caos de los sistemas y a la anarquía de las opiniones. Escepticismo silencioso y resignación parecen ser las únicas actitudes apropiadas a esta situación. Estas no son citas igual textuales, son como resúmenes que yo agrupé para ir siguiendo una especie de hilo narrativo. Pero estamos, dice él, y supongo que cuando utiliza la primera persona del plural se refiere al círculo de Viena, estamos objetivamente justificados para considerar como concluido el estéril conflicto entre los sistemas. Esto es algo que también me hizo acordar al texto que preparé de Pierre Duhem, en donde dedica una sección a hacer una crítica de cómo los sistemas entre sí se critican supuestos que no pueden defender, y que bueno, eso conduce a una especie de anarquía filosófica, ¿no? De sistemas filosóficos, metafísicos.
Me parece Eh, ahí, con la primera persona del plural, está hablando de la humanidad o de la cultura occidental, porque dice, ya tenemos las herramientas para solucionarlo. Y son ajá, herramientas que cualquiera que esté dentro de la cultura podría conocer. sí, Ahora vas a decir cuáles son esas herramientas. Leo la frase, sí, lo sí, dice sí, como dos veces. Estamos objetivamente justificados para considerar como concluido el estéril conflicto entre los sistemas. En mi opinión, en el momento presente, ya estamos en posesión de los medios. En el momento presente estamos en posesión de los medios. Si no fuera sí, un nosotros cultural, estaría como suponiendo que antes, en el pasado, no teníamos esos medios, pero desde que existe este muchacho, me imagino que los medios culturales existen. ajá, No, está bien, sí, y en ese sentido, antes, cuando yo no existía, no estaban estos medios, estas herramientas intelectuales, este sentido común que tiene este está tipo de bueno, lógica. Me parece que va por ese lado. está bien, perfecto, buenísimo. Eh, sí, 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 me convence mucho más esa interpretación, eh, tal cual. Bueno, entonces, en que estábamos, bueno, que ahora estamos en posición de considerar concluido esta etapa o esta concepción vieja de la filosofía, y el cambio o las sendas eh, que condujeron a este viraje tienen su origen en la lógica. Menciona que Leibniz vio confusamente su principio y que Frege y Russell abrieron tramos importantes en las últimas décadas, pero el primero en avanzar hasta el punto de viraje decisivo fue Wittgenstein con su Tractatus Lógico-Filosóficos. Eh, Menciona que este gran viraje no debe ser atribuido a la lógica misma, sino al conocimiento de la naturaleza, de lo lógico mismo, dice él. El camino hacia tal claridad parte del hecho de que todo conocimiento es una expresión, una representación. Es decir, expresa la situación de hecho que es conocida en ella, en la expresión, ¿no? Eh, claro, acá me pareció entender que está mencionando, sí, está queriendo precisar que lo central quizás no es los nuevos descubrimientos lógicos, sino la naturaleza de lo que es lógico en sí, es el hecho de la representación, ¿no? De ser una expresión de algo. Y de bueno, lo menciono después porque, claro, acá pareciera intuirse ya la influencia de Wittgenstein, ¿no? Pero bueno, lo retomamos después porque quizás no sé si viene al caso. Igual ya lo Eh, menciona Wittgenstein. En la página anterior dice, las sendas tienen su origen en la lógica, Leibniz vio confusamente su principio, Gottlob Frege y claro, Bernard Russell abrieron tramos, pero fue del viraje decisivo lo hizo Wittgenstein. sí, sí, que es la frase anterior, pero me parece que lo que quería decir es que me parece que acá está presentando esa, esa tesis de o de él, no sé, bueno, quién fue el primero en formularla, pero la idea de que el lenguaje y pensamiento eh, son como un espejo uno del otro, ¿no? Eh, Quizás me parece que va a quedar más claro después, cuando dice todos los modos de expresión posibles de representación, cualquier idioma o sistema arbitrario de signos, tienen algo en común, su forma lógica. Eh, Acá aparece más distintivo la imagen de Wittgenstein. Así, todo conocimiento lo es solo en virtud de su forma. Todo lo demás es material, inesencial y accidental de la expresión, no diferente, digamos, de la tinta con la cual
escribimos un enunciado. Y dice, el viraje nos permite librarnos de los problemas tradicionales de la teoría del conocimiento. Esto al principio cuando lo leí, confieso que no lo llegué a entender lo suficiente, pero después me parece que alude, después me pareció entender que alude simplemente a que la teoría de conocimiento, o sea, los problemas que son objeto de la teoría del conocimiento se disuelven ante la identidad del conocimiento con el lenguaje. Y por lo tanto, la propuesta es, bueno, analicemos el lenguaje y vamos a estar analizando el conocimiento. No hay ningún problema más allá de esa identidad. Pero bueno, si tienen alguna aclaración que me ilumine más, los obligo Sí, a realizar. creo que o sea, esto entiendo por qué lo está teniendo en cuenta. Normalmente las consideraciones acerca de cómo conocemos tenían que ver con, bueno, vamos a analizar nuestras capacidades cognitivas y no tanto nuestros medios de representación de lo que hay, ¿no? O sea, vamos a analizar cómo funciona la mente, nos vamos a meter en todo ese problema y demás. Entonces, por ese lado podría darle el visto bueno, ¿no? O sea, me parece que ahí es donde apunta. Pero ya que menciona a Kant, Kant deriva las categorías de las formas, de las formas de los juicios que podemos hacer, y después dice que justamente por eso, de la función lógica del pensar y de las posibles formas de los juicios con los cuales describimos la realidad, él tiene una evidencia suficiente de que también esas categorías que sintetizan esa forma de armar los juicios son los que configuran toda la experiencia posible. Entonces, en definitiva, digamos, el pasaje del lenguaje a las facultades del conocimiento también puede hacer, o sea, digo, refiriéndonos simplemente a las formas lógicas del pensar y las formas de poder establecer ciertos juicios para representar la realidad, no nos evitaría el problema del conocimiento. Parece ser que eso es lo que Schlick piensa que sí nos evita el problema de tener que discutir la teoría del conocimiento en profundidad. Pero el mismo Kant hace el pasaje de una cosa a la otra como si fuera a saltar la soga. Entonces, creo que, o sea, podría ser que Schlick lo tenga en cuenta en algún momento que yo no sepa, podría ser que Schlick no lo tenga en cuenta porque no tiene formación filosófica de primera mano antes que nada. Podría ser no sé, esté ignorando ese inconveniente, digamos, que se puede seguir discutiendo la teoría del conocimiento independientemente de que arranquemos por nuestras formas de representación de la realidad. Pero bueno, no, o sea, Sí, entiendo que su claro, intención es decir, son problemas separados y logramos deshacernos de discusiones acerca del problema del conocimiento a partir de cómo expresamos o cómo nos expresamos para representar la realidad, digamos. claro. Sí, quizás yo igual digo muy así, libre de cuerpo, sobre la presupuesta identidad entre el conocimiento y el lenguaje. Pero bueno, si tomamos eso como cierto, ahí aparecería Schlick hacer un corte, porque de alguna manera Kant presupone que hay más conocimiento que el lenguaje podría expresar. Y, y en la siguiente, eh, bueno, Claro, ¿qué en quieres las dos decir con, frases siguientes me parece que trata de decir eso. qué quieres decir con que hay más conocimiento que el lenguaje podría expresar? Hay más conocimiento que lo que podemos expresar lingüísticamente. ¿Eso es? Claro, intuitivamente, sí, me parece que es algo que eh,
que Kant de alguna manera admite incluso, si no recuerdo mal, en la introducción, en el prólogo, hay una frase célebre que dice algo así como, no recuerdo, pero el hombre está condenado a hacerse preguntas sobre la naturaleza, a no poder dejar de hacerse preguntas sobre la naturaleza que no puede, que están más allá de su alcance o algo así. ¿No? Es una frase bastante célebre. Bueno, Eh, quizás esté pensando en eso, Schlick. O sea, en esa frase. Porque ahí lo que está haciendo es diciendo, bueno, no, esas preguntas que parecen que están más allá, si están más allá, no son preguntas de verdad. Así que ya está. claro, no hay tal tarea, dice él. No, no, es un embrujo que, bueno, tenemos que solucionar. Sí, sí, ahí me pareció entender la diferencia. Eh, Kant parecería que está postulando un conocimiento que está más allá de nuestro alcance, un conocimiento metafísico, que Igual es el Kant me que... parece que no estaría de acuerdo en que si están más allá de nuestro alcance, podamos tener conocimiento de eso. Incluso las preguntas eh, que responde en un sentido, podríamos decir, desde un sentido metafísico positivo, lo hace analizando las formas del conocimiento. Y esas formas del conocimiento están en nosotros, digamos, es bordear hasta dónde conozco claro, y y es el por qué. límite. Sí, 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 estoy de acuerdo. No sé, por ahí Claro lo que estos dijo muchachos no al se lo revés. van a aceptar, no hay conocimientos a priori, pero Claro, el tema es, creo entender para el lado. Sí, es cierto, para Kant no habría experiencia más allá de lo. Perdón, no habría conocimiento más allá de lo que se pueda tener experiencia. O sea, si vos podés tener intuiciones que le correspondan a tu conocimiento conceptual, entonces eso es conocimiento, si no es pensamiento. Pero el tema es que acá Schlick está diciendo algo muy distinto. O Bueno, sea, claro. acá Schlick está diciendo algo muy distinto porque dice, es conocible todo lo que puede ser expresado. Y para Kant puede ser expresado mucho más que lo que puede ser conocido y respaldado con intuiciones sensibles. Entonces, digamos, el problema lo tiene Schlick, no lo tiene Kant. Para mí, ¿no? Pero bueno, yo soy kantiano, no puedo evitar. yo creo que hay que hacer las dos cosas. Eh, o sea, ellos, acá Schlick lo que está recortando, no vamos a negarlo. ¿Es legítimo este recorte? ¿Está bien decir que no son preguntas genuinas? Después, en el siguiente, en el que viene, la vez que viene, va a haber algo muy parecido en eso de definir qué son pseudo preguntas. Y hay un planteo que capaz que ayuda a dilucidar el malestar que estamos sintiendo, me parece, los tres con esto, que es que en un momento Carnap dice, bueno, quizás haya un ser que tenga una facultad que nosotros no tenemos y que nos explique un conocimiento que nosotros no podemos acceder. Si nosotros podemos verificar ese conocimiento desde alguna forma, entonces eso tiene sentido lo que nos dijo ese ser. Si no podemos verificarlo, entonces no tiene sentido. Pero es paradójico. ¿Por qué? Porque para ese ser sí tiene sentido. Si ese ser sí lo puede verificar en el planteo que estamos pensando. Entonces, para mí, que no lo puedo verificar, no tiene sentido, pero para ese ser sí. Entonces, la pregunta en sí misma no es la pregunta la que tiene el sentido o no en sí mismo, sino que es relativo al sujeto que la recibe, una Sí, especie de perspectivismo. sí, yo estoy de acuerdo. Y quizás estamos parados en ese punto ahora. Habría que ver que. Yo no puedo creer que Carnap no lo haya visto. Para mí, Carnap fue consciente. Si él mismo planteó el ejemplo del marciano. Pero bueno, no sé. Me No, parece que el malestar está en ese punto que acabo de marcar. Sí. sí, de hecho yo, mientras leía es un artículo breve pero muy jugoso porque me despertó muchas consideraciones y me hizo recordar un argumento sobre que, digamos, la idea es si vos vas a tomar como criterio de verdad, eh, así como podés decir, bueno, o criterio de qué es conocimiento, si es expresable o no, o criterio de verificación, si es
observable, digamos, o por lo menos medible, de alguna manera perceptiva. A mí siempre me pareció muy audaz esa, porque, no sé, por ejemplo, el hecho de que alguien no tenga uno de los sentidos, no sé, la vista o el oído, eh, eso hace que ya hay determinadas cosas que no pueda verificar, desde el lado del empirismo, ¿no? De si uno se pone como empirista radical, bueno, solo es verificable o confirmable, o bueno, como quieras poner, aquello que podamos contrastar empíricamente. Pero si consideramos que el avance de los descubrimientos de la ciencia nos han puesto en conocimiento de frecuencias que no podemos percibir, que no podemos ni escuchar ni ver, eh, em, después campos electromagnéticos, térmicos, que no podemos percibir ni por la vista, ni por el oído, ni por el tacto. Y si haces la cuenta, el campo de lo que podemos percibir es tan reducido en comparación con las cosas que aceptamos después de este avance, de todo este avance científico de que existen. Entonces, y de las que podemos medir también, ¿no? Porque bueno, parten también de ese lado la verificación, es un poco cuestionable que ese sea el criterio de veracidad, ¿no? Eh, me parecía a mí. Eh, pero bueno, no sé por qué llegué a esto. Y empezamos con este tema del Vos dijiste disgusto que algo nos sobre da lo que que es haya una eliminación. Sí, Claro, claro. Sí, sí, sí. Este, pero, claro, venía de la identificación del conocimiento con el lenguaje, de ese criterio como de, eh, de disolución de los problemas nociológicos, ¿no? Sí, bueno, por ahí es como dicen ustedes, quizás así como lo de los tipos lógicos en Russell, podemos volver sobre esto en los futuros artículos, a ver qué, qué agrega o no agrega nuestro malestar con esta situación. Eh, bueno, sigo. Las investigaciones relativas a la capacidad humana de conocimiento son reemplazadas por consideraciones acerca de la naturaleza de la expresión, de la representación, es decir, acerca de todo lenguaje posible en el sentido más general de la palabra. Bueno, esa es la apuesta que estábamos discutiendo. Es cognoscible todo lo que puede ser expresado, y esta es toda la materia acerca de la cual pueden hacerse preguntas con sentido. Bueno, acá está retomada otra vez esa idea. No hay preguntas que en principio sean incontestables. Ahí es donde hace una mención a Kant que me parece que se refiere a esa frase de uno de los prólogos. Ni problemas que en principio sean insolubles. Lo que hasta ahora se ha considerado así no son sino series de palabras sin sentido. Donde quiera que haya un problema con sentido, siempre se puede encontrar en teoría el camino que lleva a su solución. Bueno, y después encontramos ahí una definición casi de la teoría verificacionista del significado, ¿no? El acto de verificación en el que desemboca finalmente el camino seguido para la resolución del problema es el acaecimiento de un hecho definido comprobado por la observación, por la vivencia inmediata.
De esta manera queda determinada la verdad o la falsedad de todo enunciado, de la vida diaria o de la ciencia. No hay, pues, otra prueba y confirmación de las verdades que no sea la observación y la ciencia empírica. Bueno, a partir de esta afirmación contundente va a definir ciencia y filosofía, luego de este viraje eh, eh, iniciado por Frege, Russell y sobre todo Wittgenstein, ¿no? Toda ciencia, entonces, es un sistema de conocimientos, esto es, de proposiciones empíricas verdaderas. Por otro lado, la filosofía no es un sistema de proposiciones, no es una ciencia. La filosofía es un sistema de actos en lugar de un sistema de conocimientos. La actividad mediante la cual se descubre o determina el sentido de los enunciados. Es decir, que la concepción previa en donde la filosofía consistía en filosofemas, en conjunto de enunciados que presuponían la adquisición de cierto conocimiento, debe dejarse de lado en favor de la idea de una filosofía como una actividad, que es la de determinar el sentido de los enunciados. Por medio de la filosofía se aclaran las proposiciones, por medio de la ciencia se verifican. A esta última le interesan la verdad de los enunciados, a la primera lo que realmente significan. Bueno, son todas ideas bastante conocidas que bueno, retoman lo que había aparecido un par de años antes en el manifiesto, ¿no? Sí, buena primera propuesta y contundente del criterio verificacionista, o sea, pero Sí, letal, tajante es. sí, sí, a mí también me pareció eso. Eh, A mí me inclu- convenció mucho más la definición de filosofía, así como está escrita acá. Digamos, para enseñar en un colegio, por ejemplo, cuando yo me pregunto qué es la filosofía, decir que la filosofía es una disciplina que ayuda a entrenar el esclarecimiento de enunciados y que de ahí es de donde nacen todas las ciencias. ¿Por qué? Porque en principio las ciencias deben determinar el sentido de sus enunciados, e incluso cuando un científico está aplicando una ciencia, primero debe determinar el sentido del enunciado, y a la hora de postular una nueva teoría, primero tiene que delimitar el sentido del enunciado, y a la hora de postular un nuevo concepto tiene que delimitar cómo ese concepto toma sentido en cada uno de esos tipos de enunciados. Bueno, me parece que eso es filosofía. O el análisis del sí, discurso periodístico, lo que sea, siempre es delimitar el sentido del enunciado. Y en ese sentido de filosofía yo compro, la verdad. La verdad que sí, determinar qué es la filosofía es bastante difícil. Decir que es eso me parece muy bueno. Y me sí, parece menos reduccionista que el simple hecho de decir que es solo analizar teorías, articularlas y ver si son verificables o no. sí. Yo concuerdo, tengo la misma impresión y me volvió a despertar eh, esa admiración como de, bueno, acá hay una posible, una forma muy directa y contundente de contestar a alguien que no está en la filosofía de qué se trata. Y que por otro lado me parece que es bastante eh, representativa. Eh, Después, bueno, también hurgando un poquito más, uno podría decir que eh, también hay propuestas de explicar ciertas cosas que sean o no sean conocimientos comprobables, bueno, también tienen cierta importancia. Pero de hecho me hizo acordar que una de las cosas que les decía, uno de los primeros argumentos que en las primeras clases cuando hablaba sobre filosofía en este cuatrimestre en IPC, como para
llevarles algo cotidiano y que se pueda entender, era decirles que en muchos debates o discusiones, incluso familiares, las etapas que tiene la discusión en general suelen ser, en general, bueno, no sé, suelen ser sobre parámetros filosóficos. Y entonces les explicaba que, por ejemplo, el- la distinción entre lo normativo y lo descriptivo, que a veces se suele identificar con posiciones platónicas y aristotélicas, eh, suelen ser un choque en ciertas discusiones donde no se entienden. Uno habla de cómo son las cosas, el otro le contesta cómo deberían ser. Empieza la discusión, por supuesto, no se entienden porque están hablando desde dos perspectivas distintas, y generalmente terminan todas las discusiones en, bueno, yo por tal término quería decir tal cosa. Problemas, digamos, de sentido, de significado. Y ahora esto, no sé si les pasa, pero a veces cuando uno escucha las discusiones, muchas veces terminan en esos términos. Bueno, no, yo por bondad quería decir tal cosa. Ah, no, no, yo por bondad me parece que es tal otra. Bueno, estamos hablando de dos cosas distintas. Bueno, ¿para qué sirve la filosofía? Bueno, para resolver esos problemas, digamos, era el argumento mío. Así que sí, en ese sentido comparto que es un tipo de afirmación linda como para defender cuando te preguntan, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿O qué es? Eh, bueno, me fui. ¿Dónde quedamos? A esta última definición, bueno, cambio. Ahí está. Es un error suponer que la base del edificio de la ciencia estaba formada por proposiciones filosóficas, las proposiciones de la teoría del conocimiento, y coronada por una cúpula de proposiciones filosóficas, otras, ¿no?, llamadas metafísicas. Esto también cuando lo leí me despertó cierta curiosidad y me quedé pensando en esta idea, en este supuesto error. Y después me di cuenta que era algo obvio y que tenía razón. eh, que, o sea, si empecé a pensar en concepción, digamos, agarré, no sé, pensé en Aristóteles. Y es verdad, por ejemplo, en metafísica comienza señalando que eh, una cuestión em, epistemológica, ¿no? Que al hombre, eh, ¿cómo es que la frase hoy se me fue? Le interesa el conocimiento porque la experiencia visual le resulta, bueno, y se me fue la frase, pero bueno, ustedes seguramente se la acordarán. Y a partir de ahí empieza a ser toda una construcción de un sistema que, por supuesto, concluye en proposiciones metafísicas. Después pensé, Descartes también se preocupa porque no puede tener un conocimiento firme este, eh, acerca de la ciencia, un problema epistemológico, y bueno, a partir de ahí empieza a construir un edificio metafísico. Kant también, bueno, si lo pensamos con esta preocupación de qué cosas puede conocer. Bueno, ahí no sé si lo de Kant se puede denominar un sistema metafísico. Por ahí Nacho me puede corregir, pero por ahí en cierta manera sí. Sí, sí, de hecho, él mismo considera que lo que está haciendo con la metafísica, la crítica de la razón pura, es cerrarlo. O sea, está diciendo, mi sistema es metafísico, pero es una metafísica que no va a seguir inflándose. O sea, ese es el planteo de él. Así que sí, 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 estaría completamente de acuerdo. Pero sí, en principio no había caído en esta obviedad de que los sistemas
metafísicos o filosóficos en general empiezan por proposiciones de la teoría del conocimiento en su base, ¿no? Incluso el artículo, ahora que lo pienso, el artículo que expusiste vos, Nacho, también Russell dice algo sobre la verdad. Tenía como ansia de determinar qué cosas eran verdaderas, ¿no? O qué de verdad se podía confiar. Bueno, perdón, sigo. Comento estas cosas, son experiencias de lectura, pero... Está perfecto, está para eso, está para eso. El error de la metafísica consistió en haber creído que el sentido auténtico y el contenido final tenían que formularse a su vez en enunciados, esto es, que podían ser representados por medio de conocimientos, expresar el contenido de la cualidad pura, la esencia de las cosas, mediante conocimientos, expresar lo inexpresable. Esta tarea deja de existir al descubrirse la formulación errónea del problema. Bueno, es otra forma de decir lo mismo, ¿no? La filosofía y la metafísica en particular no constituyen un conjunto de conocimientos que buscan responder preguntas, sino que la filosofía constituye una actividad que por el contrario tiende a disolver este tipo de preguntas, indagando en el significado de los términos que forman esas preguntas, ¿no? Y él, en la última parte del texto, lo que hace es argumentar de que esta concepción también se legitima históricamente. Si pensamos en ejemplos del pasado, según él, también se aplica, se revela como verdadera esta concepción de la filosofía. Él dice, desde tiempos antiguos y hasta épocas recientes, la filosofía fue idéntica a toda investigación científica puramente teórica, ya que la ciencia necesitaba aclarar sus conceptos fundamentales. Supongo que será algo así como la etapa de presciencia en Kuhn, ¿no? Donde la filosofía ocuparía el lugar de la elucidación de los términos fundamentales de una ciencia. Y él encuentra que sucede eso, las ciencias que se han emancipado de la filosofía son justamente aquellas que el significado de sus conceptos fundamentales se ha aclarado lo suficiente para que fuese posible un fecundo trabajo ulterior. Algunas ciencias consideradas aún ramas de la filosofía son aquellas que no disponen, justamente, de conceptos básicos suficientemente claros. Él menciona la ética, la estética, la psicología, y también ofrece otro argumento en el mismo sentido, diciendo que en aquellas ciencias en las que surge la necesidad de reflexionar de nuevo sobre me faltó un artículo, el verdadero significado de los conceptos fundamentales, por ejemplo, el tiempo y el espacio einsteinianos, esto se considerará una hazaña y un logro eminentemente filosófico. Este argumento me convenció bastante porque es verdad eso de que las ciencias se fueron independizando de la filosofía una vez que tenían el camino conceptual allanado, ¿no? Y que ya podían predisponerse a hacer contrastaciones, comprobaciones, investigaciones empíricas, ¿no? Sí, igual, o sea,
Yo compraría que estaría bueno que sucediera eso, que el camino de las ciencias es un poquito más amable una vez que ya sucedió. Pero, por ejemplo, no sé, tenemos el debate de Leibniz-Clark, que es clásico sobre la naturaleza del espacio, ¿no? ¿Qué es el espacio? ¿Cómo tenemos que considerarlo? Bla, 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 bla. Y esa es toda una discusión que se dio a partir del momento en el que se propuso no sé, la física newtoniana, que entiendo que es la física, digamos, en el sentido fecundo que está considerando acá Schlick, no sé, me parece. O sea, ahí el trabajo de investigación empírica pasó antes, se propuso una determinada teoría y aún en esas circunstancias nos aclaró qué era el espacio y el tiempo, y eso trajo un montón de discusiones, y no es que hay un acuerdo acerca de esas cosas y después apareció la teoría de la relatividad, sino todo lo No me contrario, parece un nunca se definió el contraejemplo. espacio. No parece un contraejemplo. O sea, Schlick sigue diciendo que pueden haber discusiones filosóficas sobre la dilucidación de un concepto dentro de una disciplina científica. Claro, Lo pero que hace que esa disciplina se independice es que ya pueda tener campos donde la decisión sea empírica. claro, el tema es, Y eso lo tiene, más pero allá el de que tema el es, espacio no esté determinado. dice que es cuando se aclararon los conceptos lo suficiente que pasa eso. Y acá tenemos un Pero se ejemplo aclara lo de el suficiente para concepto que de se puedan hacer espacio. experimentos. Sí, sí, pero eso lo podemos más o menos tener en cuenta. Pero el tema es ponele, ponele que en física lo consideramos. En ningún momento se aclararon conceptos fundamentales como los de espacio, fuerza, No, no. gravedad. En ningún momento se aclaró qué eran esos conceptos. Sí estoy de acuerdo, o sea, estaría de acuerdo a medias con la interpretación diciendo, a partir del momento en el que dejamos de discutir hasta cierto punto los conceptos, podemos agarrar y hacer este tipo de investigación. Pero no es cuando ya lo tenemos resuelto. Porque acá él Pero está dice que considerando, tiene por que estar ejemplo, todo resuelto. él Dice dice, todo tiene que estar cuando resuelto. sus conceptos fundamentales sean aclarados suficiente para que sea posible un trabajo fecundo ulterior. Sí, pero ahí cuando dice para que sea posible, lo suficiente para que sea posible. Claro, yo diría, en cualquier circunstancia es posible. El tema es que no te pongas a discutir sobre ciertos conceptos fundamentales y listo. Por eso, no en cualquier circunstancia. O sea, cuando todavía no hay disciplina científica, usualmente todavía no hay eh, esclarecimiento conceptual lo suficiente como para que sea posible la investigación empírica. Claro, Me pero el parece tema que es casi tautológico. a, a ver, a mí no me cierra. ¿Por qué? Porque el tema es, vos ahí, o sea, él dice que la filosofía no es un conjunto de proposiciones, no es un sistema de proposiciones, es una actividad. Pero en cambio la ciencia sí forma sistemas de proposiciones. Sí. Bien, entonces, no está planteando una línea divisoria clara, sino que lo plantea como, bueno, está bien, esto me parece que es obvio y no te planteo la línea divisoria clara donde ya están aclarados lo suficientemente bien los conceptos fundamentales. Si no haces eso, entonces deberías decir, bueno, la filosofía puede seguir proponiendo sistemas de proposiciones y yo no tengo ningún problema porque en algún momento lo puedo volver científico, ¿sí? Y puedo dejar de discutir conceptos fundamentales y podemos hacer de esto un sistema de proposiciones científico. Se supone que él está haciendo todo esto para decir, la filosofía no tiene que armar más sistema de proposiciones, pero lo que está planteando acá es, bueno, ¿cómo hacemos para aclarar lo suficientemente bien los conceptos fundamentales y que esos sistemas se vuelvan científicos? Y tenemos que armar sistema de proposiciones en filosofía. Si está, o Es sea, extraño. de una, Sí, tenés razón, es de un una hueco. Un obviedad, hueco. No, de no, una no, obviedad se no. termina contradiciendo. Tenés que armar sistema de Hay, proposiciones en filosofía para después hacerlos científicos. pero él mismo dice que cuando se dilucidó el concepto de espacio posteriormente, en ese momento se estaba haciendo filosofía, lo cual es paradójico, Claro. porque dilucidar es armar, en ese contexto es armar una proposición. Sí, es armar sistema de Entonces, la proposiciones. Sí. actividad filosófica en donde él está afirmando que se está llevando a cabo, termina estableciendo proposiciones. A ver, vamos a ver ese párrafo. Yo diría que lo analicemos. Eso Donde dice está eso. en 63, creo. En un Claro. momento dice que Ojo, el antes esclarecimiento igualmente de la noción de incurre espacio.
antes incurre en el error contrario, que es decir, bueno, está bien, o sea, da a entender que las ciencias son sistemas de proposiciones y que la filosofía se distingue porque es una actividad, pero Es que no también me parece un dice, error no, ahí. no, Me pero el parece tema un es, error después con el ejemplo. me parece un error después con el ejemplo, pero el tema es que antes también había dicho, bueno, la filosofía es el modo de aclarar el significado, la ciencia es el modo de verificar. Si es el modo de verificar, también es una actividad la ciencia. O sea que por ese lado tampoco se distingue. No se distingue como actividad la ciencia porque también es, y no se distingue por ser sistema de proposiciones y que la filosofía no, porque la filosofía también plantea el sistema de proposiciones y está bien que lo haga según esto. A No, mí me me parece parece, que está mal y el ejemplo que le está dando tiene un problema. Está al final de la 63. Dice, igual si quieren, a mí me... bueno, dale, 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 Juan. si en la actualidad la ética y la estética y muchas veces también la psicología son consideradas ramas de la filosofía, esto resulta un signo de que esas disciplinas aún no disponen de conceptos básicos suficientemente claros, de que sus esfuerzos se dirigen aún principalmente a precisar el sentido de sus enunciados, lo cual sería filosófico, ¿no? Precisar el sentido. Por fin, si en una ciencia sólidamente fundada surge en algún punto la necesidad de reflexionar de nuevo sobre el verdadero significado, ya está fundada, ya está sólida, pero surge la necesidad de reflexionar de nuevo sobre el verdadero significado de los conceptos fundamentales y con esto se consigue un esclarecimiento más profundo de su significado, ello se considera a la vez como un logro eminentemente filosófico. Todo el mundo está de acuerdo en que, por ejemplo, la hazaña de Einstein, que arranca de un análisis del sentido de los enunciados sobre el tiempo y el espacio, fue en realidad una hazaña filosófica. Podríamos añadir aquí que los progresos decisivos de la ciencia, los que hacen época, son siempre de este carácter, significan un esclarecimiento del sentido de las proposiciones fundamentales. Es como si los científicos son los que proponen las proposiciones, sin sentido, pero las proponen, y tiene que venir alguien con su actividad filosófica a interpretar esa proposición que ya fue dada por el científico, porque el científico es el que las propone, el filósofo es el que las interpreta, es raro. Claro, pero bueno, el sentido temporal que le da al hecho de empezar a hacer ciencia una vez que los conceptos están aclarados, eso no se cumple, porque significa que hay clarificación de los conceptos después que lo propuso los científicos, y no al revés como plantea él, que es Es que no, empezamos ahí a no me investigar en parece que sea ciencia. un problema. Ese no me parece que sea un problema, No, porque vos no me podés parece que llevar a sea un cabo problema investigaciones aceptar empíricas eso, sin esclarecer todo. pero el tema es, no me parece que sea un problema hacer eso, o sea, como actividad no me parece un problema. Si él me dijera, bueno, está bien, hay una dialéctica entre aclarar conceptos e investigar, eso no tendría ningún problema yo en aceptarlo. El tema es que diga que las ciencias se emancipan una vez que quedan claros los conceptos. Y Y quedan digo, lo suficientemente claros, que no significa que todos queden claros, pueden quedar huecos. El concepto de gravedad puede quedar hueco, por ejemplo. claro, pero digo, yo no dudaría en ningún momento que la física es una ciencia independiente de la filosofía, ¿no? Y que hay una cierta dialéctica con la filosofía, pero los conceptos fundamentales de la física no quedan claros, no están, pero ni siquiera en Pero parte los sí lo claros. suficientemente claros como Pero para ¿en qué sentido investigar. están en parte claros? O sea, yo no tengo nada claro la naturaleza ontológica del espacio, del tiempo, de las Pero entidades no que llenan el importa que no espacio. sepas eso, podés llevar a cabo cálculos y hacer predicciones a pesar de no saber eso. Vos querés Ah, mucho más, ese es el tema, porque sos un pero, filósofo. claro, yo digo, no sé en qué sentido me aclararon algo, o sea, Yo supongo que, perdón, yo supongo que, por ejemplo, tomando el caso de la psicología, eh, él se refiere a elucidar conceptos, por ejemplo, como, bueno, cuál es el objeto de estudio de la psicología? ¿Qué vamos a mirar qué vamos a medir, qué vamos a predecir? De un lado te pueden decir, bueno, mira, yo lo que veo son, no sé, acciones externas. Lo que percibo son movimientos corporales, conductas. Y otro puede decir, no, mira, hay fenómenos psíquicos. Bueno, pero para entonces aclaremos qué vamos a estar trabajando, qué significa cada uno y con qué hechos a qué hechos refieren. Ahora, Eh, por ahí, como dice Juan, puede ser que quizás después la definición de fenómeno psíquico venga alguien después y diga, no, mira, ustedes lo estaban relacionando con tal cosa y en realidad habría que repensarlo porque como pasó con el tiempo y el espacio,
en la teoría de la relatividad, venían a pensarse de manera distinta, y antes habían quedado como primitivos que todos aceptaban que era algo absoluto, o lo aceptaban. Y entonces, bueno, vuelve como una etapa, por lo menos esos conceptos vuelven a una etapa filosófica, sería lo que dice Schlick. Ahora, con el tema de que también involucran sistemas o enunciados, eso, claro, parecería como sentarse y ponerse de acuerdo nada más, ¿no? A mí lo En que el me ha fondo. cerrado, lo que no me hace, lo que me hace mucho ruido, que Nacho me hizo verlo porque no lo estaba viendo, es ese intermedio, que es que el científico propone enunciados y el filósofo esclarece el sentido. Bueno, ¿en qué consiste esclarecer el sentido sin proponer otros enunciados? ¿En qué consiste? Como vos dirás, Andrés, es bueno ponerse de acuerdo. Esto no, esto sí, esto de lo que se dijo lo agarramos, esto no, y esto de entenderse empíricamente y esto no tiene significado. Pero, pero eso quiere decir que en algún momento los científicos, que todavía no son científicos, proponen enunciados que no tienen sentido, que nadie interpretó. O Claro. es que simultáneamente son filósofos y científicos y proponen enunciados y a la vez los interpretan. Hay como una especie de visión ingenua donde el científico propone ciegamente cosas que no entiende, que no tienen sentido y que necesita un filósofo para que venga y se los analice. Hay un punto medio ahí. Y que el Sí, filósofo no puede sí. proponer proposiciones. Entonces, ¿qué Hay, hace? ¿Qué hay significa analizar? ejemplos, hay ejemplos claros. Yo creo que quizás cuando él habla, tiene en la cabeza, por ejemplo, eh, Schlick diría, reformularía lo que vos acabás de decir, diciendo, bueno, no es que hay científicos que proponen enunciados y viene el filósofo y aclara o disuelve los términos mal empleados, sino que a mí se me vino a la cabeza la idea de que, por ejemplo, hay metafísicos que proponen enunciados y la filosofía se debería encargar de determinar cuáles tienen sentido, estableciendo un criterio de sentido o significado, y la ciencia a partir de ahí puede emplear esos conceptos eh, de manera empírica, ¿no? Yo Claro, pensaba, viene el la teoría de las metafísico y ideas de propone. Platón, si tuviera reglas de correspondencia, podría ser una teoría científica, o no. Entonces Pero, tendríamos metafísico propone, filósofo depura y científico contrasta. Claro, o sea, tal vez, o sea, el rol del no científico puede debería estar ser. entonces en agarrar los conceptos fundamentales y establecer, o sea, una vez que agarré los conceptos fundamentales, establecí relaciones entre ellos, con algunos de ellos, para poder armar todo el sistema, puedo agarrar y decir ostensivamente, bueno, ¿y viste estos términos? A esto me estoy refiriendo en el mundo con ese término. A esto me estoy refiriendo en el mundo con ese término. Y ahí haces la correspondencia y después simplemente por reglas de transformación los volvés los otros términos que conforman el sistema. Esa sería la tarea de la filosofía y los científicos simplemente te describen un poco más cómo son esas relaciones en profundidad entre las entidades que vos describís con esos términos, si no me Me equivoco. cierra, me cierra. Vale aclarar que el científico, el metafísico y el filósofo pueden ser la misma persona, pero Sí, que se sí, cambie de bueno, Tal cual, sí. máscara y, en el mismo momento. claro, Pero me Sí, sí, cierra, sí. me por gusta. eso la idea de la filosofía fue idéntica a toda investigación científica puramente teórica en su momento. Bueno, eso que aparece acá al principio. Claro, claro, claro. De todas maneras, no deja si vos podría ser que uno empiece a buscar ejemplos y encontrarle algunos resquicios por donde criticarlo, ¿no? Pero, eh, pero a priori o sea, parece bastante creíble. Eh, bueno, así que eso bueno, y agregaba el último argumento también, que acá me hizo un poco de rima con su preocupación ética, y incluye un argumento de ese estilo. Dice que las actividades mentales que tienen por objeto la orientación en la vida son posibles porque el hombre sabio puede señalar más claramente el sentido
de enunciados e interrogantes acerca de condiciones de vida, acerca de hechos y deseos. Es decir, que también en la ética, la determinación de las decisiones o elecciones, la orientación en la vida, es más científica si la hacen sabios que pueden esclarecer el sentido de esos enunciados, ¿no? Enunciados que dan orientaciones en la vida. Y por otro lado menciona que también este cambio de dirección en la filosofía, como una actividad, ayuda a evitar ciertas concepciones que dice transitadas en la segunda mitad del siglo XIX, que identificaban a la filosofía como una especie de disciplina inductiva o de carácter probabilístico, o algo así menciona. Y según él, esa es una caracterización muy irrespetuosa de la dignidad de la filosofía, y bueno, este viraje viene también a alejar esa idea. Él dice, sin embargo, el sano instinto de rechazo a esa concepción, atribuirle solo probabilidad o incertidumbre a sus enunciados, se manifestó, sin embargo, de una manera extremadamente desafortunada. El dogma de que la filosofía proporciona axiomas a priori incondicionalmente verdaderos. O sea, él comparte con la concepción antigua de la filosofía el rechazo a esa idea de la filosofía como probable, pero se distancia de la reacción, ¿no? de establecer dogmas en respuesta a eso. Nosotros también creemos en la dignidad de la filosofía y nos sentimos felices de que el viraje haga imposible atribuirle ese carácter de incierta y probable. Pero consideramos que la filosofía no consiste en proposiciones, sino en el acto de conferir un carácter definitivo y final, sería al significado. Final está mal redactado eso. El significado de los enunciados. El cambio de dirección de la filosofía pondrá fin al conflicto de los sistemas y ya no será necesario hablar de problemas filosóficos, porque se hablará filosóficamente, es decir, con claridad y con sentido, sobre todos los problemas. Esa es la frase final que me pareció muy contundente. Y convincente también. Bueno, más allá de las cuestiones que estuvimos poniendo sobre el tapete durante la exposición, ¿no? Pero a mí me resultó de cierto encanto el texto, porque es muy conciso y y va como al punto de dos o tres temas centrales. Así que la verdad me ayudó bastante a clarificar algunas cosas sobre esto que son problemas, proposiciones o visiones que ya, bueno, conocemos desde el manifiesto, ¿no? del Círculo de Viena. No hay tanta carga antimetafísica. Hay un par de menciones sobre los errores, y no hay tanta crítica, pero bueno,
no sé, quizás era que en ese día no estaba particularmente antimetafísico, o bueno, por ahí no era de la misma opinión que los otros, no sé. Algo que también me pasó con el texto de Duhem, que si bien hace una crítica bastante severa, después termina siendo una cierta concesión. Y a Duhem le Pero, juega a favor que es un historiador de la ciencia. y tiene un trabajo descomunal sobre las teorías metafísicas. Y siendo Este, historiador tiene que notar que hay cierto sustento metafísico que hace marchar a la ciencia, me parece. sí, sí. El que viene va a ser un texto antimetafísico rabioso, le va a salir espuma. Así que bueno, básicamente fue una linda lectura, lo leí como 10 veces, no sé. Cada vez le sacaba algo y la verdad me ayudó a pensar mucho, eh, y, y a situar bastantes cosas que yo conocía sobre las ideas del Círculo de Viena, pero que siempre está bueno escuchar la- la campana de otro, ¿no? De otra, de otra, de otra pluma. Así que bueno, con eso terminaría la exposición. Cualquier Excelente, comentario. excelente, la verdad que Hermoso. sí. Yo lo que siento es que Schlick con este texto como que anotó en un poste, se busca tal cosa, o puso como una especie de mapa del tesoro. Y todo el Círculo de Viena fue a ver ese mapa y vio cómo se debía conseguir. Acá, esta es la filosofía, muchachos, esto es lo que tienen que hacer, cada uno vea cómo lo hace. Entonces, cada uno que vamos a leer ahora va a interpretar esta filosofía. Se me hace que Sí. es eso. Yo siento que cuando lo leí, ahora que decís eso, es como si yo hubiera estado en ese momento, a mí me hubiera traído esta propuesta. Después, como ustedes comentaron, y sobre todo Nacho le criticó en varios pasajes, hay tesis bueno, a revisar. Después, bueno, yo te la agarro, pero bueno, lo de lenguaje y conocimiento, bueno, está bien, pero podemos pensarlo. Qué sé yo, bueno, hay varias, ¿no? Pero Nacho mencionó varias. Eh, pero si Ojo, igual la... le compro mucho, le compro mucho. Y además, o sea, bueno, de la mano de lo que había dicho Juanma, hay, no sé, párrafos que parece como tal autor del Círculo de Viena hizo un trabajo queriendo resolver este problema que él instaló acá. O sea, por ejemplo, ¿no? El sano instinto de rechazo, atribuirle solo probabilidad e incertidumbre a sus enunciados. Bueno, bla, 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 bla. El dogma de que la filosofía proporciona axiomas a priori incondicionalmente verdaderos. Contra ese problema va a aparecer el artículo de la naturaleza de la verdad matemática. ¡Pum! Problema que con el que se intenta cuestionar los axiomas trivialmente verdaderos o incondicionalmente verdaderos. Artículo que resuelve este párrafo de este texto de Schlick. Después, bueno, el criterio verificacionista del significado, ¡pum! Criterio que se desarrolla y se justifica a partir de toda una sección de lo que dice Schlick acá. ¿Cómo? Es como si el resto leyéndolo dijera, bueno, está bien, ¿de dónde, cuál de estas ideas o cuál de estas tesis me pongo a probar? ¿Viste? Parece... Quizás por eso que vos decís es que yo no lo había leído nunca, a ningún texto de él. Pero ahora que te escucho hablar en ese sentido, pienso que quizás por eso se lo considera el centro del círculo de Viena, como pareciera que él tuviera propuestas La o- batuta. o-
claro, y que a partir de ahí los demás escucharan algunas cosas y empezara todo. Sí, Es como empieza el si fuera revuelo. el interruptor de un motor, ¿viste? Bueno, para que prenda hay que tener un interruptor. Y hay alguien que lo prende. Después, bueno, por ahí la energía se despliega en distintas formas y en distintas maneras. Pero leyendo el artículo y ahora con tu comentario me haces pensar en eso. Digo, ¿por qué el tipo era el centro alrededor del Claro. cual se aglutinaban los demás? Por ahí es por este tipo de efecto que producían Sí, las formas de hablar. eso por un lado, y por otro lado, que lo que se suele considerar la doctrina central del positivismo lógico, que es el criterio verificacionista, él es prácticamente el único, junto con uno más, Weizmann, es el único que lo sostiene hasta el final, que dice, bueno, Ah, está mira. bien. Yo lo sigo sosteniendo, aun cuando todo el resto dijo, bueno, ya el criterio fracasó, y el chabón, cabeza Igual, dura, y lo siguió sí, bancando. habría que ver cuál era su criterio específicamente, porque si es el que presentan en el panfleto que leímos al principio, gracias a vos, Nacho, ese criterio, a pesar de llamarse verificacionista, tenía en cuenta los errores de la inducción, de que no era concluyente, y el criterio en sí mismo tenía en cuenta de que no necesariamente se esperaban respuestas concluyentes, verificaciones últimas. Entonces, Claro, pero el tema es, todo el resto considera que el criterio falla para poder delimitar qué es lo científico y qué no es lo científico, ¿no? Porque si vos tratás de proponerlo como un criterio para el sentido, parece ser que hay muchas proposiciones que tienen sentido y que no entran dentro del criterio. Si lo pones como criterio de marcación de la ciencia, parece ser que hay muchas proposiciones que son científicas y que no entran dentro del criterio. pero si esperás que el Como, criterio sea la claro, contrastabilidad y la empiricidad para la contrastabilidad, en ese sentido es bastante cercano al falsacionista. Después podemos claro, discutir el pero falsacionismo. claro, el tema es que falla como criterio estricto para otros tipos de cosas que el resto lo trató de usar. Ahora, para poder hacer ciencia, para la práctica científica, podría alcanzar el criterio verificacionista en el sentido en el que lo va a defender Schlick, porque Schlick va a decir, eh, nuestro principal problema son las proposiciones universales, ¿no? Él va a decir, bueno, Sí, las que esa proposiciones creo que las universales deja son como reglas. inverificables, claro, y entonces las vuelve reglas. Sí. Él dice, bueno, las proposiciones universales no son verdaderas proposiciones, son reglas para poder inferir Pero no sé si va proposiciones por el lado de la singulares. inducción. No sé No, no, él si va por dice, el lado del... claro, Parece el que el tema problema es, es que no tiene conexión. No hay contacto con la experiencia desde lo universal. Ni no, siquiera por la inducción. él creo que una buena forma de justificarlo sería, no, por inducción podríamos agarrar y obtener una proposición universal y con relativa confianza. El tema es que no está justificada científicamente y yo no digo eso. Esa supuesta proposición la uso como una regla. Entonces, que lo obtenga por inducción no es un problema, porque la derivación no es lógica de una regla. O sea, no, yo no obtengo lógicamente una regla a partir de determinados particulares, sino que No, pero pienso que hay además, una regla para poder obtener. cómo la obtuviste no importa. Claro, pero ¿Cómo la además, si fuera una obtuviste? proposición, sí tenés que probarla, tenés que explicar, o sea, si es una No proposición importa y la cómo la obtenés obtenés, por lo importante es inducción, cómo la justificás. claro, el tema es, la justificación corre para las proposiciones. Entonces él dice, no, bueno, yo obtengo estas reglas por inducción, pero no tengo que justificarlas porque no son proposiciones. Entonces él cuando dice, no son proposiciones, y no tengo por qué justificarlas, tengo que justificar lo que sea verdadero o falso. Las O sea reglas que no son ni verdaderas ni falsas. una ciencia sería entonces un conjunto de enunciados verificados empíricamente y algunas reglas Y, metodológicas claro, de cómo alcanzar Para eso. obtención de enunciados a partir de otros enunciados, porque son como maquinitas. Vos le metés un enunciado básico Claro, y te sale un enunciado básico. está bien. claro. Y es sumamente cuestionable, ¿no? Pero él dice que las proposiciones universales son reglas, no Que son era un proposiciones. convencionalista, ¿no? Respecto de la aceptación de estas cosas. La verdad es que no sé, para mí se Ya lo justifica, la veremos. aceptación de las reglas se justifica por inducción, pero, o sea, la aceptación de las reglas se justifica por inducción, pero no se justifica como se justifica una proposición para poder decir cuál es la base de la verdad o de la falsedad. Sino que vos justificás la aceptación de la regla. Vos decís, yo soy racional aceptando esta regla por este y este motivo. Pero bueno,
O sea, es distinta la justificación de la regla de la justificación de las proposiciones. Entonces, en eso, Bueno, ya lo vamos a ver, y lo sí, vamos sí, a ya lo vamos a discutir, y lo ver. vamos No a hay que darle saber, vuelta y de se lo más. vamos a refregar a todo el mundo. Claro. Ahí Bueno, está. Así que, bueno, yo tengo que ir partiendo, que hoy ando de reunión en reunión, voy a morir. Pero, ¿cómo pero bueno, seguimos? La semana que viene expongo yo el sí, otro texto. la semana que viene y ahí vuelve a ser cada 15 días. Está bien. Ahora es una semana y después Claro, dos. porque esta fue la que se pasó la anterior. Así también nos Perfecto. quedan los mismos viernes que las reuniones de Nelly y listo. Y quedan El las siguiente 18. texto es largo, pero es largo al pedo, van a ver que se lee rápido. Está bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa, Bueno, después gracias mando por la el avisito y presentación. demás. Sí, sí, de verdad, gracias por la presentación, fue excelente. Bueno, gracias. Éxitos en tu Este, día, Nacho. Y buen fin de semana a los dos. Gracias, gracias. gracias, Igualmente igualmente. para los dos. Chau, Abrazo chau. grande.